El jueves pasado, en una sesión ordinaria, el marielismo instala un tema súper instalado, y ahora lo voy a charlar con el concejal de izquierda, Pablo Lopardo, que tiene que ver con el transporte. Si yo le digo a usted cómo viaja, tal vez la respuesta sea conocida. Se viaja mal. Entonces hay que preguntarse por qué se viaja mal. Porque las unidades no son las aptas, porque las calles no están bien, porque las frecuencias no son aquellas de 5 minutos, sino se vuelven 15 o 20, porque hay pocas unidades, porque el subsidio no llega a cubrir los costos, por la fórmula polinómica, y puedo seguir, ¿eh? A lo concreto que tengo para decir en este momento es que hay un contrato vigente, y ese contrato lo ubica el gobierno de Mariel Fernández con la posibilidad directa de sancionar a la empresa La Perlita si ésta incumple. En un repaso que me veo obligado a hacer, el Consejo Deliberante votó en la gestión de Mariel Fernández una actualización de lo que es el asfalto caliente. Aclaración para quien no sabe. Una empresa de transporte utiliza las calles, que son de dominio público, y a cambio de eso entrega un canon, que es el asfalto caliente. Cuando se vota en el año 2016, octubre del año 2016, el nuevo pliego, que vence el próximo año, esa fórmula, esa cantidad estaba desactualizada. Se quiere actualizar y La Perlita, a través de sus abogados, dice, esto está mal porque se decide de manera arbitraria. Nunca más se habló. ¿Por qué no se avanzó? O si se avanzó, no se dio a conocer. Ya no son 2.000, sino serán 10.000. O lo que había fijado una ordenanza. El gobierno siempre tuvo mayoría. Si no avanzó, la pregunta es ¿por qué? Si se dictó una emergencia hace 2 años y medio atrás, ¿qué pasó con la misma? Porque la emergencia, la figura de emergencia, es que el Ejecutivo le está diciendo al Consejo Deliberante, y este actúa, que deben tomarse medidas para resolver la cuestión que hace la emergencia. Si lo que se votó la semana pasada, que yo lo adelanté en Desalambrar, que es un mensaje a Kicillof, eso no tiene carácter de emergencia. Hubiese sido más atinado un proyecto de comunicación, una resolución, que una ordenanza que no ordena nada. Solo decirle a Kicillof, en la voz del mismo informante, Lucas Franco, que Mariel Fernández no solamente pretende discutir el nuevo pliego de transporte en el orden local, sino discutir a nivel provincial la fórmula polinómica, que ya no estará en manos de nación, sino de provincia. Para ese fin, la provincia debería, ¿qué? Transferirle los recursos a Mariel Fernández para que ésta contrate las empresas que quiere, sin conocer hasta el momento ni el plan, ni el proyecto, ni el programa, salvo una sola cosa, que vence el pliego. Kicillof haría eso, se sacaría de encima un problema y le daría a Mariel la facultad para decir, es ella la que decide en Moreno el transporte local, o bien, como me dijeron algunas fuentes bien intencionadas, si el gobierno quiere seguir la municipalización, pues que la haga. Se desengancha de la ley provincial, pueden poner cooperativas las que quieran, eso sí, la tarifa será la que piden las empresas, no hay subsidio. Tan solo en esta presentación estoy diciendo que es un tema complejo. No es solamente con la fuerza, ni con la pluma, es capacidad política, de negociación. Si a Moreno le dan más, bueno, Menéndez, Mauro García, Boto, Yugarchuk, todos le van a pedir lo mismo a Kicillof. Y Kicillof dice, yo estoy haciendo un esfuerzo increíble porque Nación me desfinancia. ¿Cómo le doy a uno y no le explico nada al resto? Es un buen tema para comprenderlo porque en definitiva la pregunta que le hago a usted es ¿cómo viaja? ¿Tiene que viajar mejor? Sí. Ahora, hay intereses en juego que son poderosos. Y Pablo Lopardo en la sesión no solamente lo deslizó, sino lo apuntó. Para no vender humo, el oficialismo no lo tiene que hacer, pero se puede especializar en esto. No es el SAE, el Servicio Alimentario Escolar, que es una caja. No es la basura, que sigue siendo una caja. Acá estamos hablando de cambios y cajas. Estamos hablando de empresas poderosas que manejan oligopólicamente la estructura del transporte en la provincia de Buenos Aires. Presentación y venimos. El
cambio rotundo que hubo acá en Manantiales. Como pueden ver de fondo, tenemos una plaza inmensa, hermosa. Tenemos asfalto, que es lo que hacía falta acá en el barrio. Queremos agradecerles por todo lo que hizo por nosotros los chicos de Barrio Manantiales. De pasar a jugar en el barro, jugamos en juegos más decentes, podemos correr, juntarnos con amigos y la verdad me encantó la plaza. En nombre de todos los niños agradecemos por esta hermosa plaza, por esta iluminación que la noche tiene. Gracias por esta oportunidad de expresarme. Mi nombre es Leo Emanuel Goyeneche Guevara, voy a la escuela 82, tercer grado. Muy bien. En este lugar no solo se va a jugar, sino que se va a soñar, se va a buscar que los niños tengan un bien común. En la sesión fuiste explícito en algunos pasajes. Claramente que eso no es una ordenanza que resuelve ninguna emergencia. Lo que se me ocurre preguntarte, Pablo, es ¿qué crees vos que el oficialismo presenta como emergencia? No ahora. ¿Qué está diciendo? ¿Qué pretende hacer? ¿Poner a Mariela Moreno como la bandera, el estandarte de una pelea épica contra las empresas, que no son muchas, y además se conocen y son amigas? Yo creo que intenta sentarse en la mesa de las discusiones del gobierno municipal. Habrá que ver, digo, yo preguntaba en el oficialismo cuántos distritos están pensando en lo mismo, ¿no? Porque básicamente lo que están diciendo es, en otros momentos donde el Estado Nacional a quien subsidiaba, era quien determinaba las fórmulas polinómicas, la cantidad de unidades a bancar. Bueno, ausente del gobierno nacional, es la provincia quien pone los fondos y quien debe determinar, a quién le da esos subsidios. Bueno, el gobierno municipal, a través de esta, no sé cómo llamarlo, porque no es una ordenanza, no se crea ningún instrumento, no hay ningún instituto que se forme a partir de esa ordenanza o esa declaración de emergencia. El gobierno municipal lo que pretende es empezar a discutir entonces con la provincia de Buenos Aires esos recursos. Para nosotros la discusión es mucho más profunda que eso, porque lo puede decir cada vecino o vecina. El problema de transporte en el distrito es un problema bien profundo, que lo único que hace es reafirmar un modelo de producción, un modelo económico, donde los vecinos de Moreno solamente venimos a dormir al distrito, y que el transporte, va en esa lógica, ¿no? Te llevo y te traigo hasta la estación de Moreno, porque trabajás en otro lugar y solamente dormís acá en Moreno. Yo decía algo, Pablo, en las notas que puede hacer, y esta que estoy haciendo contigo, que hay un pliego vigente. Queda largo diciembre del 26. ¿Qué sucede en ese trayecto, que el tiempo no se detiene? ¿Qué hiciste con el pliego? ¿Qué medidas adoptaste? ¿Qué multas aplicaste? Eso no lo explican, o bien porque no lo hacen o porque hay un acuerdo. En cualquiera de las dos instancias, vos desconocés el resultado y yo también. Es decir, y el vecino que toma el colectivo también lo desconoce. Sí, bueno, yo por eso decía, y en la sesión lo volví a decir, me parece que esta discusión no hace a la discusión importante que necesitan los vecinos, porque lo único que está diciendo el gobierno municipal es: quiero discutir subsidios, quiero discutir esos recursos. No está hablando, como decía el miembro informante del oficialismo, un sistema de transporte. No está discutiendo eso, no están discutiendo un sistema de transporte. Lo que están discutiendo son recursos de un gobierno municipal que ha hecho lo mismo en distintos sentidos. Ha ido acaparando, porque los recursos es poder, ¿no? Así como ha acaparado las horas en los colegios, el SAE, ¿no? Es decir, que no son funciones del Ejecutivo, pero que, sin embargo, ha ido tomando al transcurso del tiempo recursos que no son del mismo Ejecutivo. Yo creo que lo mismo está pasando con el transporte. Hay una discusión que se va a venir y el gobierno municipal quiere contar con esos recursos, porque vuelvo a repetir, los recursos harían de que, por ejemplo, esos recursos que son subsidios podrían poner en línea a las empresas de transporte, supuestamente, en lo que cree el gobierno municipal. Pero en esa hipótesis, que es interesante, vos tenés el pliego. El pliego hoy te permite saber si están subsidiadas 250 unidades. Hay mecanismos para saber si eso se aplica.
Bueno, Ojo con eso. fue la discusión esa, ¿no? Fue la discusión porque decía, bueno, 242 unidades que se subsidian en Moreno. ¿Qué es lo que dice el Ejecutivo por debajo de la sesión? Dice, bueno, gran parte de esos 242 no están saliendo a la calle. Con lo cual, una parte de esos subsidios, las empresas por otra ventanilla los están cobrando y eso hay una generación de un recurso que las empresas, a partir de no sacar las unidades subsidiadas a la calle, digo, que es lo que podría explicar la falta de colectivos en los recorridos, la frecuencia de los recorridos y Eso demás. encuadraría en la caja. SAE, por ejemplo, era la caja. ¿Por qué? Porque llegaba el recurso, no se aplicaba para la compra de comida para los chicos y alguien se la llevaba. Por abajo están diciendo esto. Lo que está diciendo es la empresa de transporte, como es la única, como es una empresa, digo, que es la única que existe en el distrito, entonces puede a gusto y piacere manejar esos subsidios de acuerdo a su conveniencia. Lo que están diciendo es, bueno, esos recursos queremos Eso lo dicen por abajo. En la sesión no dijeron eso. Ni cerca dijeron eso. Por supuesto. ¿Qué es lo que dice el gobierno municipal? Bueno, no puede ser una sola empresa, tienen que ser varias las empresas porque nuestras realidades cambiaron, el distrito cambió y nosotros estamos pensando en una lógica distinta para el transporte en Moreno. Bueno, varias cosas. La primera es, ellos están pensando, por ejemplo, en recorridos mucho más largos que, por ejemplo, qué sé yo, el recorrido que viene de Rififí, no quede en Rififí, sino que siga, digo, algunos de todos esos transportes, algunos de esos recorridos, sigan hacia otros destinos, como por ejemplo, qué sé yo, que de cada 5, 2 vayan hasta la maternidad y demás. Bueno, eso habla de una lógica donde las empresas deberían dar de sí mismos en recorridos que no son tan rentables. Por eso decimos esa discusión es media vacía, porque en el fondo, si vos no discutís la renta o la ganancia de las empresas, mal podrías discutir un sistema de transporte distinto. La diferencia no es 1, 15 o 20 empresas. La diferencia es para qué queremos el transporte y qué rol cumple el transporte en el distrito. También hay que ver el plan. Porque cuando asumió Mariel Fernández dijo, yo voy a terminar con el trébol, eso no quiere decir que termino con la caja, con el trébol sí. Quiero terminar con la perlita, eso no significa que tengas mejor servicio. Pero el plan, hace 5 años que están esperando este momento, el plan lo deberían tener. Cuando digo plan, Pablo, es esto, si hay conexión norte-sur, no hacer transbordo, si todas las unidades van al centro de Moreno o no. ¿Qué pasó con el viaje que hizo Martín Fray? Que voy a charlar con Martín próximamente. El viaje que hizo a Brasil para ver cómo es un modelo sustentable. Que no es replicable a aquello, porque tiene muchos años, a esto, porque tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con subsidios, pero el plan debería estar. Si se hizo un trabajo con la Universidad de San Martín, ¿qué tipo de trabajo se hizo? Yo quisiera verlo eso. Deberían socializar para que se cumpla algo del humo o la palabra que es con la comunidad. Bueno, yo quisiera saber cómo es eso de la comunidad. ¿Le muestran algún video para que la comunidad vea qué lindo? Eso no es construir con la comunidad. Claramente no lo es. Bueno, por eso, para nosotros hay 2 cosas que son importantes. La primera es sacar la ganancia empresaria del medio, por eso nosotros creemos que el mejor modelo es el de la municipalización. Y por otro lado, ustedes la municipalización. Y por supuesto, que es lo único que cambia la lógica del transporte. ¿Qué otra cosa cambiaría la lógica del transporte? Si sigue siendo la lógica empresaria, es evidente de que nada va a cambiar. Porque digo, los recorridos esos donde suben pocas personas, ¿quién los haría? ¿O están pensando en un sistema mixto? Bueno, en el fondo, digo, tenés razón con lo que decís. Es decir, no hay un plan, entonces es muy difícil discutir así, ¿no? Porque vos podés decir, bueno, los recorridos más rentables se los dejo a las empresas que siguen la lógica empresaria de ganancia, digo que en su lógica está bien, pero que hay recorridos que no son rentables, que supuestamente, digo, la municipalidad se va a encargar de hacerlo. Entonces, bueno, digo, esta cosa por eso hablan de la mutual. Puede ser que el acuerdo vaya por ese lado, pero hay reglas que se cumplen. Más allá de la razón social, el servicio tiene que ser igual, no puede ser distinto. Por eso hay una ley y por eso se piensa. Ahora, cuando vos decís municipalización, traducime lo que significa esto, que la provincia, si dice subsidio 250 unidades, dámela a mí y yo lo resuelvo acá. No, estamos hablando de un sistema de transporte con la municipalidad como el eje que conduce las unidades deberían ser municipales, ¿no? Y de eso hablamos cuando hablamos de municipalización.
no hay muchas más discusiones en el medio, ¿no? Porque todo lo demás, ellos dicen, bueno, el problema no es ni siquiera la perlita, el problema es que hay una sola empresa. Eso lo dijo Manuel Fernández, sí, claramente. Sí, que me digan en los distritos donde hay más de una empresa si el servicio de transporte es un servicio solucionado. No se soluciona con más empresas, por eso vuelvo a repetir, no se trata de una, 15 o 20 empresas, se trata de una lógica del transporte y para qué el transporte, pensado para qué, qué tipo de producción y qué tipo de transporte está pensando la municipalidad en relación a la necesidad particular de los vecinos y de la integración de los barrios y la integración de los servicios que existen en el distrito. Nosotros siempre lo ponemos como ejemplo, que lo toma ahora el Ejecutivo, lo escuchábamos el otro día en la sesión, diciendo, bueno, alguien que vive en Cuartel Quinto y que quiere ir a la maternidad, evidentemente el sistema de transporte no está pensado en la lógica de esa persona que va a ir a hacerse atender su embarazo en un organismo público. Te tenés que venir hasta Moreno, de Moreno te tomas otro colectivo hasta la... Pero deberían decir en ese caso, Pablo, que hubo un recorrido que conectaba Cuartel Quinto pasando por la base y era interprovincial. Ya no es comunal. Ya tenés que hablar con provincia. Claro, entonces hay complejidades que te obligan a ser serio. Eso es otra también. Cuando vos hablas del servicio de transporte, no estás hablando solamente del servicio local, porque por el distrito transitan un montón de empresas que son interdistritales, y que de eso se encarga la provincia de Buenos Aires. ¿Qué harías en esos casos? ¿Qué harías con los subsidios de esas empresas? Vamos a Los Hornos. Los Hornos es el ejemplo. Metropol ingresa. Cuando aparece la Mutual La Hornera, aparece más. Y entonces ahora La Hornera está haciendo el servicio que no le interesa a la empresa porque no rinde. Y cuando rinda, va a decir la empresa, lo quiero yo, porque además yo tengo respaldo, estructura legal, financiera. ¿Por qué se lo das a ellos si ellos no pueden resolver una goma? Un neumático. Voy de nuevo, Pablo. Me parece un tema muy importante, como para reducirlo solamente a expresiones de voluntarismo político, porque acá la respuesta es al vecino que viaja mal. Sí, no, y la actitud de soberbia que encontramos en todos los casos, no solamente en este, sino en todos los casos, no se discute con nadie, no se habla con nadie. Es como una cosa, ¿no? Es decir, como una pared contra la que uno rebota porque primero que no se obtiene información del otro lado, no hay ninguna información. Todas estas cosas son importantes, ¿no? Es importante para los vecinos y las vecinas que sepan hacia dónde van, porque necesariamente se necesita contar con los vecinos y los vecinos para un cambio tan importante. Nosotros decimos trabajadores, usuarios y el Estado tienen que sentarse en una misma mesa para discutir el sistema de transporte. Eso no va a pasar en el distrito, porque como tantas otras cosas, el Ejecutivo Municipal nos tiene acostumbrados a que solamente se escuchan ellos mismos. Entonces, bueno, va a ser difícil discutir el sistema de transporte en el distrito.